Se busca una persona de consenso que garantice la unidad en la Iglesia y también el trabajo ecuménico con las demás confesiones cristianas. Estas fueron algunas de las palabras con las que el cardenal Francisco Javier Errázuriz se refirió al proceso que se vivirá en el seno de la Iglesia Católica tras la abdicación del Papa Benedicto XVI, que será efectiva el próximo 28 de febrero a las 20 horas. A su arribo al aeropuerto de Santiago y tras permanecer una temporada en Europa, Monseñor Errázuriz se refirió a sus encuentros con el Papa y compartió sus impresiones sobre el estado de salud y la decisión tomada por el Sumo Pontífice. Pero había un cierto cuidado de la salud de él, que era frágil, y él también lo sabía y por eso disminuyó también el ritmo de trabajo. Me impresionó mucho la humildad de él y la sinceridad de él. O sea, saber ser papa incluye muchas tareas. Respecto al proceso que seguirá a la abdicación del Papa, el sacerdote explicó que, tras quedar vacante la sede, se reunirán en Roma los cardenales del mundo entero, tengan o no derecho a votar, para hablar con libertad sobre las diferentes realidades que atraviesan a la Iglesia. Esto con el propósito de que el nuevo Papa ofrezca soluciones a los problemas que en esa reunión se evidencien. Consultado sobre cuándo se celebrará el cónclave para elegir a un nuevo papa, Errázuriz explicó que aún no existe una fecha. Sin embargo, estimó que no debería realizarse más allá de 8 días después de la abdicación. Ante la posibilidad de que su nombre se encuentre entre los favoritos para ocupar el sillón de Pedro, el cardenal chileno afirmó que esta posibilidad no es más que una mera especulación. Lo que sí reconoció fue la posibilidad de que se elija a un papa latinoamericano. A los italianos no les faltará el deseo de que nuevamente sea otro italiano, siguiendo las tradiciones anteriores, pero actualmente el horizonte se ha ampliado y se mira al mundo entero. Mientras el mundo sigue expectante todos los antecedentes surgidos tras el anuncio de abdicación, el Papa Benedicto XVI celebró este miércoles su última misa pública en el cargo en la Basílica de San Pedro ante una multitud que le ovacionaba. Luego de expresar su agradecimiento, el pontífice de 85 años continuó con la Eucaristía que dio inicio al periodo de Cuaresma. En ella denunció que existe división e hipocresía al interior de la Iglesia, alimentando aún más las especulaciones sobre la existencia de presiones para obligarle a dejar el cargo. Bueno, ustedes lo escuchan, siguen las lecturas en El Mundo, los especialistas. Estamos en el estudio con Camilo Cortés, él es abogado experto en Derecho Canónico. Abogado, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Beatriz. Ha habido declaraciones, no solamente lo que escuchábamos recién del cardenal Errázuriz, que efectivamente es el único chileno que participa en esta decisión que tienen que tomar los cardenales respecto a quién va a suceder a Benedicto XVI, sino de otros cardenales. Un brasileño específicamente de Sao Paulo decía esta mañana que en Europa, y lo ponía en términos bien duros, en Europa quedan más bien los monumentos como registro de la religión católica, pero hoy día la fuerza de la religión católica estaba en otros continentes, en América Latina, en Asia, en África. Efectivamente, ¿cuánta posibilidad existe de que se nombre a un papa que no sea un europeo? A ver, Beatriz, sí, es posible que pueda ser un papa latinoamericano o africano, ¿ya? Pero estadísticamente lo más probable es que sea un papa europeo. Incluso... Es que lo pregunto porque sabemos que por tradición la Iglesia Católica es de cambios lentos. Así es. Ahora, pensar que este colegio de cardenales ya prácticamente ya reúne a todo el mundo. Estamos hablando que hace 50 años atrás prácticamente la Iglesia era europea, ¿ya? Y 100 años anterior más todavía. Entonces, claro, pero aún la Iglesia europea es la tendencia. Entonces, ciertamente que América Latina es el estado donde está la mayor cantidad de católicos, ¿ya? Y en la esperanza, digamos, del catolicismo, pero uno tendría a pensar que efectivamente la elección va para el lado europeo. O sea, Al presentar la nota, decíamos que surgen las distintas lecturas respecto a la renuncia del Papa, porque claro, sorprende, porque es algo que no sucedía hace 500, 600 años, pero surgen ciertas lecturas y algunos hacen asociaciones respecto a declaraciones que puede hacer el Papa, de Iglesia dividida. Sabemos que en la Iglesia hay muchas corrientes. ¿Tienen asidero esas versiones de que efectivamente no es solamente la salud lo que aleja al Papa Benedicto XVI del cargo? A ver, ciertamente que una renuncia que no es algo común en el papado, usted misma dijo que estamos hablando de 600 años, trae muchas especulaciones, muchas opiniones,
una diversidad de especulaciones. Entonces, uno, digamos, a veces malintencionado o bien intencionado, trata de relacionarlo con hechos que no son los que el Papa ha señalado. Entonces, ciertamente que esto de la división en la Iglesia o este tema de la hipocresía religiosa que mencionó hoy día Benedicto XVI, yo creo que es más bien un mensaje a los cardenales electores, en el sentido de cuál es la línea, digamos, que se debe seguir en el sentido de en el gobierno de la Iglesia. Entonces, él, durante su pontificado, ha sido bastante claro con la corrupción, con el tema de la pederastia, con el tema, digamos, de los malos ejemplos de la Iglesia. Entonces, yo creo que el próximo Papa tiene que seguir en esa misma línea de decir las cosas como son. Entonces, por eso se sorprenden ahora de que el Papa con tanta fuerza hable de hipocresía religiosa y de división al interior de la Iglesia. Ahora, la Iglesia, siendo un organismo de 800 millones aproximadamente, digamos, de personas, tiene que haber distintas tendencias, opiniones, muchas veces rivales entre sí, pero la Iglesia es una sola, y esa es la riqueza de la Iglesia, o sea, es la unidad. Por tanto, no exenta de distintas doctrinas o tendencias, la Iglesia sigue siendo una sola. Ahora, ahí hay un tema bien interesante que usted expone y tiene que ver con las declaraciones que hace el mismo Papa Benedicto XVI respecto a la línea de seguir. Me imagino que cualquier persona le gustaría que el siguiente Papa siguiera desarrollando un poco la pega que venía haciendo. Uno se imagina eso. En ese sentido, cuando hablamos de temas tan sensibles y que han provocado tanto problema a la Iglesia Católica, como casos de abuso sexual o acercamiento con los países que puede ser en desarrollo o de pobreza, o el avance de otro tipo de religiones respecto a la católica, ¿ahí qué definimos? ¿Corrientes que pueden ser más conservadoras o corrientes que miran esto de manera mucho más, voy a decir liberal, aunque no necesariamente sea la misma palabra? Yo creo que es más aparente que real esa discusión, porque los problemas de la Iglesia, baja en las vocaciones, estos temas de corrupción, el mismo tema, digamos, de el ecumenismo, ya son temas que vienen de Juan Pablo II, obviamente que ya por el mundo global ya no era posible ocultarlos. Entonces este Papa ha sido puntualmente claro en denunciar eso. Por tanto, el desafío... Perdón, ¿y eso no ha provocado mucho roce? ¿Que haya realmente unas corrientes que estén muy enfrentadas unas con otras, por lo mismo que usted decía? A ver, yo creo que la verdad no debería molestar a nadie. Ahora, ciertamente que hay ciertas tendencias que le gustaría que fuera aún más todavía, más liberales esto, en el sentido de... Pero yo creo que, tal como lo ha hecho Benedicto XVI, ha sido, digamos, un camino trazado. Yo creo que esa es la línea que le da, digamos, al sucesor. Entonces, pero... Ciertamente que con Benedicto XVI, que se pensó que era un papa de transición, todo lo contrario, digamos, él ha marcado líneas gruesas, ¿ya? Y que ahora con su última homilía para este miércoles de ceniza ha dejado claro cuál es el derrotero que debe seguir el próximo papa. Abogado, muchas gracias. Okay. Que le vaya muy bien. Estamos conversando con Camilo Cortés, es abogado experto en Derecho Canónico.